Muy bien, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es el tema que estamos? Los viajes de Navidad. Los viajes de Navidad. Pues el domingo anterior hablamos del viaje de José y María. Fíjese, un viaje inesperado, porque no estaba planeado, pero originado por Dios, usando al emperador Augusto César. Dios movió literalmente al mundo entero usando un edicto que fue promulgado para aumentar la base de sus contribuyentes para el pago de impuestos. Sí, literalmente, es una reforma hacendaria. Sí. Para movilizar, fíjese, usó todo esto para movilizar a esta joven pareja en su camino al destino y al cumplimiento de la profecía y del plan de Dios. El nacimiento del Salvador del mundo. Comentamos que cada uno de nosotros está en un viaje maravilloso, al igual que José y María. Y así como para ellos no fue fácil, imagínense tener que trasladarse desde Galilea hasta Jerusalén y María está a punto de dar a luz. Obviamente no fue un recorrido fácil. Bueno, tampoco lo será para nosotros. El camino que tenemos por delante está lleno de peligros y de obstáculos. Y tenemos que entenderlo. Por eso hago siempre mucho énfasis. Hay una guerra espiritual incesante. Aprendimos cómo José y María, con todos sus temores, preocupaciones, preguntas sin respuestas, con un futuro incierto, realizaron el viaje. ¿Cuántos de nosotros de pronto venimos a los pies de Jesucristo y llegamos así? Con temores, con preocupaciones, más preguntas que respuestas. Sin embargo, Dios espera exactamente lo mismo de nosotros, que aún y con todo eso, nosotros digamos: Dios, en tu nombre voy a realizar este viaje. ¿Por qué? Porque creo en ti, que eres el Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? El día de hoy vamos a ver otro de los viajes de Navidad, el viaje de los pastores. Y aunque este no fue un recorrido largo en cuanto a la distancia, sí fue un viaje con mucho significado e importancia. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Mire, era muy poco frecuente encontrar a un pastor alabando y adorando a Dios. En consecuencia, se les consideraba cualquier cosa excepto adoradores. Tenían la más baja reputación y la gente religiosa los despreciaba. Eran despreciados porque no podían asistir a los servicios religiosos ni guardar las leyes ceremoniales de los lavamientos y la purificación. Sus rebaños sencillamente los tenían siempre ocupados. Esto es entender el contexto de los pastores. ¿Ok? ¿Pero qué pasó? Pues nada más y nada menos que Dios les dio el primer mensaje de su Hijo a estos hombres comunes y corrientes, a estos hombres que la gente los consideraba pecadores y despreciables. ¡Qué mensaje! Es increíble, la gloria del Señor los rodeó. Vamos a abrir nuestra Biblia. Lucas 2, versos 8 y 9. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. ¿Y qué dice? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El ángel del Señor se les presentó a estos pastores. Y algo que es interesante y es de notar es el hecho de que estos pastores se encontraban realizando su trabajo, su oficio. Y ahí, en ese lugar, es donde de pronto se encuentran en una situación de importancia y de trascendencia eterna. Imagínense lo rutinario del trabajo de un pastor. Yo no quiero decir que era aburrido, pero imagínense lo rutinario. Estar ahí, llevando a las ovejas de un lado a otro, que coman, que toman agua, metiéndolos al rebaño, al día siguiente volviéndolos a sacar, que coman, que tomen agua, metiéndolos al rebaño. Y en esa rutina, de pronto, la gloria del Señor lo rodea. Y déjeme le digo algo, la gloria de Dios aparece de repente e inesperadamente en nuestras vidas. Lo asombroso de esto es que se da en nuestras actividades diarias. El problema es que estamos tan enfrascados en nuestras actividades que no nos damos el tiempo de ver la gloria de Dios en nuestras actividades. Usted puede ver la gloria de Dios en su trabajo, en su empresa, como ama de casa, en la crianza de sus hijos. Usted puede verlo. La pregunta es, ¿por qué de pronto no la vemos? ¿Por qué de pronto ya tenemos una rutina? Y no pasa nada, y no pasa nada. Y pasan los años y sigue siendo esa misma rutina. Todo es igual. Espérenme, ya me preocupé. Ya me despreocupé, mi anillo. Perdón. Acabo de ver la gloria de Dios. La gloria de Dios rodeó a estos hombres ordinarios, pastores de ovejas. Ya sabemos que no eran los más espirituales. No tenían oportunidad de llegar a las ceremonias religiosas. Ellos están realizando su vida de la manera más normal. Pero es ahí y con ellos donde Dios hizo resplandecer su gloria. Y esta gloria, probablemente usted va a recordar este nombre, la gloria Shekinah. Yo estoy seguro que usted la ha escuchado en el Antiguo Testamento. Dios mora en una luz inaccesible que el hombre no puede contemplar. La gloria Shekinah es una luz tan gloriosa y brillante que ya no hay necesidad del sol. Fíjese lo que estoy diciendo. Es una luz tan brillante que no hay necesidad del sol. Es una luz que irradia esplendor. ¿Sabía usted que en Apocalipsis 21-23, cuando da la descripción de la santa ciudad, de la gran, de la Jerusalén, de la nueva Jerusalén, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, cuando estemos en la presencia del Señor, la gloria de Él es la que va a mantener iluminado la eternidad. Esa gloria de Dios
fue la que rodeó a estos pastores. Nada más y nada menos. Este evento es algo que cuando sucede no es algo que puedes olvidar. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, no es como que se me apareció la gloria del Señor y de repente, no, ¿qué pasó? Claro que no. Es algo que te deja marcado y sellado de por vida. Es algo que transfieres a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Esto fue un encuentro divino. Sus vidas nunca fueron las mismas. Estos pastores nunca fueron las mismas. Sin embargo, el pasaje dice que tuvieron gran temor. Y yo me pregunto, ¿temor de Dios? Ese temor de respeto, de reverencia, de obediencia, ¿ese es el temor al que está hablando? Por supuesto que no. Estos hombres estaban aterrados de ese resplandor. Y le digo algo, esto es algo muy común que ocurra cuando la gloria de Dios resplandece. Hay un temor. Y si no, vamos a ver estos ejemplos. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 9, por favor. Hechos, capítulo 9. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, hablando de los seguidores de Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, fíjese lo que le pasó. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era nada más y nada menos la gloria del Señor que se le había presentado a Saulo, que todos conocemos como Pablo, el apóstol Pablo. Él va en su camino y en su oficio, y de repente ¡zas! La gloria del Señor. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué fue lo que pasó? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjese esto. Y póngame mucha atención, porque lo que voy a decir aquí es súper importante. La gloria de Dios rodeó a Saulo, a Pablo. Y dice la Escritura que estaba temblando y temeroso. Pero mire, lo que más me llama la atención es la primera expresión que Pablo hace. Y dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Le digo algo? Si usted no ha hecho esta pregunta al Señor, es probable que la gloria del Señor no le haya resplandecido. Si usted está tan interesado en los asuntos de este mundo y no le ha hecho esta pregunta al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Es probable que la gloria del Señor no le haya resplandecido. Porque es increíble lo que vemos en la Biblia. Cuando la gloria de Dios se aparece, la gente obedece. Se le apareció el ángel a María, y ¿qué hizo? Obedeció. Se le apareció el ángel a Zacarías, ¿y qué hizo? Obedeció. Se le apareció el ángel a José, ¿y qué hizo? Se le apareció
a los pastores. ¿Qué hicieron? Se le apareció a Pablo. ¿Qué hizo? Otro ejemplo, Mateo 17, verso 1 al 7. Mateo 17, verso 1 al 7. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y mire lo que pasó. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué es lo que está pasando? Es la gloria de Dios. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿es bueno para nosotros que estemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, mire lo que pasó. Una nube de luz los cubrió, los rodeó. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y qué fue lo que pasó con estos discípulos? Al oír los discípulos, se postraron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? ¿No es lo mismo que le pasó a los pastores? Cuando la persona que se dice ser cristiana, tú no distingues su manera de vivir de un hijo del mundo, no se confunda. No le ha resplandecido la luz de Cristo. Está engañado y si muere va a ir al infierno. Punto. Eso es lo que la Biblia dice. Hay muchos religiosos que llegan cada domingo y están aquí sentados, pero no son creyentes, son religiosos. Y la Biblia establece que con toda su religiosidad van a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre. Si no, ¿de dónde iba a decir el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿Para qué iba a dejar un pasaje así? Cuidado, cuidado. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Pero mire lo que pasa después en el verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y ¿qué? Y no temáis. Ahí estaba la fuerza de la presencia de Dios. La nube también cubrió a sus discípulos. La nube era una nube resplandeciente, era la gloria Shekinah de Dios. Jesús les dijo: levantaos y no temáis. Es decir, la vida nunca será la misma cuando la gloria de Dios aparece, para bien o para mal. ¿Qué pasó con estos pastores? Bueno, la Biblia no dice, pero probablemente algunos murieron con el pasar del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos escucharon del nacimiento del Salvador. Probablemente pudieron haber estado en el momento de la crucifixión. Probablemente estuvieron ahí presentes. Pero la pregunta importante sería: ¿de qué lado estaban? ¿Del lado donde están llorando, viendo esa injusticia? ¿O estaban del lado de la gente que los estaba crucificando? ¿De qué lado? ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? No lo que dice tu boca, lo que dicen tus hechos. Es diferente. Porque yo ahorita les puedo decir: no, yo estoy del lado de Jesucristo. Y mi vida dice otra cosa. Entonces no se confunda. Hay un dicho, muy bien dicho, que dice: tus hechos no me dejan ver lo que tus palabras dicen. ¿Sí?
Entonces no te guíes por tus palabras, guíate por tus acciones. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está usted haciendo? ¿Cuánta gente ha impactado llevándoles la luz de Cristo? ¿Dónde están sus discípulos? ¿Dónde está la gente con la que usted está trabajando? A la que usted está invirtiendo su vida en ellos. ¿Dónde están? Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero es muy buena persona. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? ¿Dios le ha mostrado su gloria de alguna forma en su vida donde sacude su mundo y lo hace temer? ¿Cómo ha respondido ese llamado? A lo mejor hoy es el momento en que Dios está sacudiendo su mundo, donde Dios realmente le está haciendo ver en qué lado está. La pregunta es, ¿qué le va a responder? ¿Qué le va a responder? Algo que me queda claro de acuerdo a este pasaje es que Dios quiere cambiar nuestros más grandes temores en gran gozo. Porque a decir verdad, en ocasiones puede atemorizarnos el seguir a Dios. ¿Sí? En ocasiones puede darnos temor. Pero Dios lo que quiere hacer es cambiar esos grandes temores que tenemos por gran gozo. Fíjese, regresemos a nuestra historia de Lucas 2, verso 10. ¿Están ahí? Dice, regresamos a la historia de los pastores. Pero el ángel les dijo, el verso 9 decía que tenían gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Lo mismo que le dijo Jesucristo a Pedro, Jacobo y a Juan. Porque he aquí os doy nuevas de ¿qué? De gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, regresemos a esa escena donde están los pastores temblando por lo que acaban de ver. Pero ahora mire lo que escuchan. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Dios cambiando esos grandes temores en gran gozo. Este mensaje del ángel era de aliento, de esperanza, eran las buenas nuevas de salvación. Es decir, el ángel proclamó el nacimiento del Mesías y les ordenó que visitaran al niño. En el momento en que les dice, la señal es, hallaréis al niño envuelto en pañales. O sea, ya estaba dando por hecho que fueran. ¿Sí? Qué interesante que el primer anuncio de su venida a la tierra fue dado a pecadores. No llegó con el sumo sacerdote de la sinagoga. No llegó con los religiosos. Llegó con los pecadores. Porque ese siempre ha sido y será el deseo de Dios. Que todos procedan al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versos 31 y 32. Lucas capítulo 5, verso 31 y 32. Dice la Escritura: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos,
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mire, criticaban mucho al Señor Jesucristo porque se sentaba a la mesa ¿con quiénes? Con pecadores. ¿Y qué cree que estaban haciendo los pecadores en la mesa? Pues estaban viviendo su vida mundana, pero ahí estaba Jesucristo sentado. No que Jesús estuviera haciendo lo mismo, pero estaba ahí. ¿Por qué? Porque él sabía que esa gente era la que tenía la necesidad de escuchar este mensaje de salvación. Pero a veces nosotros nos volvemos tan espirituales que perdemos el contacto con la gente que necesita el evangelio. Ay, se va a casar fulanita, pero yo no voy porque ya dijeron que va a haber música y van a dar de tomar. No, eso es muy mal testimonio. Y Jesucristo rasgándose las vestiduras, diciendo, ¿qué? Ahí es donde tienes que estar. Ve y da testimonio de lo que es la gloria de Dios. Ahí, impactando a la gente. Ese es el principio, pero nos volvemos tan legalistas que perdemos el enfoque. No, mis queridos hermanos y amigos, no se trata de eso. Se trata de vivir vidas auténticas, sí, conforme a lo que la palabra de Dios establece, pero tenemos que ir y relacionarnos con esa gente para que vean lo que es un creyente auténtico. Y que así como estos pastores pecadores, nada religiosos, pudieron ver la gloria de Dios, esa gente la pueda ver reflejada en su vida y en mi vida. Mire la instrucción que Pablo daba. Pablo daba una instrucción muy clara, que es un equilibrio para esto. Pablo dijo, no te estoy diciendo que no te relaciones con los fornicarios y los adúlteros y los borrachos. Te estoy diciendo que no te juntes con ninguno que diciéndose hermano o creyente practique esas cosas. A eso sí, con esos ni te juntes a comer. Por los demás, ve por ellos. ¿Se entiende este principio? Pero el problema es que luego ya nada más nuestras reuniones son con pura gente espiritual. Y no está mal. Y no estoy diciendo que lo deje de hacer, pero le estoy diciendo que tome un equilibrio para relacionarse también con la gente que necesita escuchar el mensaje del Señor. De eso se trata. Porque este es el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos está dando. Pero tenemos tantos prejuicios en nuestra mente que no nos dejan impactar la vida de las personas que nos rodean. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje del ángel de los pastores tiene una declaración importante. Les dice, os doy nuevas de gran gozo que serán, ¿para qué? ¿Para todo el quién? Y eso, ¿sabe qué? Eso es algo que usted y yo debemos recordar siempre. Este mensaje de salvación debemos compartirlo con todos. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Es nuestra responsabilidad. Así como el ángel está diciendo a los pastores, estas nuevas que les doy, sí es para ustedes, pero también para todo el pueblo. Este mensaje de salvación que usted y yo hemos recibido es para nosotros, sí, pero también para compartirlo.
platicando con un joven, me decía, oye pastor, fíjate que tengo un amigo que también es cristiano y que me preguntó que si yo celebraba la Navidad. Y yo le dije que sí. Y entonces me dijo que eso era pecado. Y le di unos pasajes ahí. Un argumento es, pues que Jesús no nació ese día. Y déjeme le digo algo. Es cierto. ¿Sí? O sea, es la verdad. Pero yo le voy a decir algo. ¿Está mal festejar el nacimiento del Salvador del mundo? No solamente el 25. Todos los días deberíamos de celebrar el nacimiento del Salvador. Ahora, es una tradición que inició por ahí del año 325, ¿verdad? Está bien. Pero es una tradición que no se contrapone con los principios bíblicos, al contrario, es una gran herramienta para poder impactar la vida de la gente. Por ejemplo, piense usted en sus familiares inconversos y llegue usted y dígale, no, yo aquí no me paro porque tienen pino de Navidad y porque Jesús no nació en este día y esto es pecado. Yo creo que sí le van a decir, ay, yo quiero ser como tú. Al contrario, lo van a tratar como un apestado. Y van a decir, ya lo perdimos. Pero en cambio, con pleno conocimiento y entendimiento que es cierto, esta es una tradición que la puso el hombre, el nacimiento no fue en esta fecha, pero en cambio usted llega y le dice a sus familiares, wow, qué padre que festejen la Navidad, me encanta. Pero ¿entiendes verdaderamente el significado de eso? ¿Regalos? No, es mucho más que eso. ¿Así qué? Y ya hiciste un puente para poder presentar el Evangelio. ¿Se fija? Yo le decía, pues pregúntale si festeja el Día de las Madres. Porque eso es otra tradición de los hombres y fue mercadotecnia. Mi pregunta es esta, ¿está mal festejar a las madres? Claro que no, pero hay que festejarlas todos los días. Todos los días. Madres, un pastelito al final. Este comercial fue pagado por... Bueno. Sí me estoy explicando lo que quiero decirle. Tenemos que tener el conocimiento de todo. Y de eso vamos a ver cómo sí o cómo no poder utilizarlo para la gloria de Dios. ¿Ok? Si esto no se contrapone con el principio bíblico, estamos bien. ¿Sí? Si tú lo que quieres es que yo lleve ofrendas a los muertos el día 2, es una tradición que realmente se contrapone contra lo que la palabra de Dios dice. No lo voy a hacer. Punto. ¿Sí? No lo voy a hacer. Ahora, usted y yo, si tenemos a Cristo, somos unos, en este mundo somos unos muertos vivientes, ¿verdad? Porque hemos muerto al pecado y vivos para Cristo, ¿verdad? Pero bueno, son otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Estaba diciendo es que usted y yo tenemos una responsabilidad de impactar a la gente que nos rodea, y estas fechas son una gran oportunidad de decirle al mundo el verdadero significado de la Navidad, de los viajes de Navidad. ¿Por qué? Y digo esto y expliqué por qué la Navidad, la natividad, el nacimiento de Jesucristo, porque puede ser que se festeje el nacimiento de otros dioses con D minúscula,
en esa misma fecha. De hecho, era un festejo de otros dioses con D minúscula. Pero nosotros estamos festejando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿No los he perdido? Qué bueno. 2 Corintios 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos, ¿qué dice? Dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, usted y yo tenemos la responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios, de usar todos los puentes que tengamos para llegar y decirle, ¿sabes qué? Dios quiere tener un encuentro contigo. Es que mi religión me lo prohíbe. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación. Jesucristo y tú. Este es el mensaje que traigo. Estas son las buenas nuevas de salvación. Este es el mensaje. ¿Conoces la historia? Un ángel se le apareció a unos pastores. Sí. Bueno, eso fue lo que les dijo. Lo mismo que te estoy diciendo a ti. Lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Hoy es un día donde las buenas nuevas de salvación se han presentado. Exactamente igual como en ese momento. ¿Cuál es el misterio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es una meta que usted y yo deberíamos de tener. Que esta Navidad, cuando menos una persona pueda tener ese encuentro con Jesucristo. Empiece por la familia, porque estas fechas están especiales, ideales para pasar tiempo en familia. Ahora también seas inteligente, ¿verdad? No sea encajoso ahí. Está ahí a lo mejor el pariente ahí abriendo la botella de whisky. Usted dice, Dios te ama, eso no. ¿Me explico? Sea inteligente. Sí. Sea inteligente. Sí. ¿Qué pasó? Ya han estado, ¿verdad? En esas situaciones. Hay muchas risas por aquí. Válgame. Bueno. Bueno, hay maneras de decir las cosas, ¿verdad? Eso es una verdad, pero lo que quiero decirle es, esto hay que ponerlo en oración para que sea Dios el que nos ponga las palabras claves para que llegue ese mensaje. Ahora, un consejo. Si usted ve soberbia en el corazón, dele con todo, te va a llevar el diablo. No. Cuando Jesucristo veía soberbia en el corazón de una persona, inmediatamente lo exponía con la verdad, para que supiera cuál era su destino. Y esa es responsabilidad de nosotros. Cuando usted ve a la persona, ¿sí?, humilde, humillada, preséntele la gracia. Ya, preséntele a Jesucristo, ya está listo para que... ¿Sí me explicó? Pero esto es importante. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este pasaje, fíjese lo que Dios está haciendo. Dios nos está dando una vida llena de significado y de importancia. ¿Cuántos de aquí realmente tendríamos aspiraciones a ser embajadores de México? A decir verdad, a excepción de Marco.
que ha estado pide y pide y pide, ¿verdad? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos? Pero yo le voy a decir, ¿qué es más importante? ¿Ser embajador de México o de Estados Unidos que ser embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores? Por favor, Dios nos ha dado una vida llena de significado y de importancia. A usted y a mí, no importando nuestro estrato social, no importando, ¿sí?, nuestro nivel académico, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros embajadores. Y esto debe de llenarnos de gozo. Pero tenemos que actuar de acuerdo al llamado que hemos recibido y al nombramiento que hemos recibido. ¿Sí? Así como esos pastores que se encontraban en sus labores diarias, con una vida rutinaria, y de pronto la gloria de Dios los rodea y los envía a emprender un viaje donde sus vidas ahora tienen propósito y trascendencia, así nosotros tenemos esta gran oportunidad de ser parte de la historia al emprender nuestro viaje de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios. ¿Qué respondieron los pastores? Lucas capítulo 2, verso 15. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Obedecieron. Obedecieron. La gloria del Señor los rodeó, ¿sí? Y ellos inmediatamente, ¿qué quieres que haga? Como dijo Pablo, quiero que vayan, y fueron. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Es decir, ellos ya están transmitiendo las buenas nuevas de salvación. Es decir, lo que escuché, vengo y lo comparto. Dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Quiénes estaban hablando? Los pecadores, los despreciados, los que no eran religiosos, traían un mensaje de poder y de importancia y de trascendencia eterna, y la gente que los escuchó se maravilló. Cuando usted y yo somos obedientes a lo que la palabra de Dios establece y armamos una estrategia de orar por esos familiares, por esos amigos, y empezamos a allanar el camino con la oración, y estamos a la expectativa de poder ver esos puentes para poder llegar a ellos con el mensaje de las buenas nuevas, ¿quiere que le diga algo? Se van a maravillar de escuchar lo que usted en el poder del Espíritu Santo les va a decir. ¿Y sabe qué va a pasar? Van a glorificar a Dios y van a alabar a Dios. Pero porque usted y yo hicimos las cosas conforme de acuerdo a lo que la Biblia establece. No llegamos en el poder de la carne queriéndole restregar en su carota lo equivocados que están. Esa no es la actitud, esa es una actitud soberbia del creyente que quiere hacer así las cosas, y eso nunca va a traer fruto. No es así. ¿Usted sabe por qué Juan el Bautista dudó de que si Jesús era el Mesías o no? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Juan el Bautista le mandó preguntar que si era o no era? ¿Sabe por qué? Porque la profecía decía que el Mesías iba a traer juicio. Y Jesús llegó en un plan de misericordia. Entonces decía, a ver, ¿cómo?
O sea, ¿en qué momento sacas la espada, Jesús? ¿Eres o no eres? Claro que va a sacar la espada, pero eso va a ser en su segunda venida. Ahorita estamos en un periodo de gracia, donde es lo que tenemos que llevarle a la gente, la gracia. Pero dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fíjese, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ese es el resultado de cuando uno es obediente a lo que la palabra de Dios establece. Cuando uno enseña, ¿sí?, ora y usa los puentes y ves que la gente está teniendo ese encuentro con Jesucristo, no hay otra cosa que pase en la vida de uno que alabar y glorificar a Dios y decir gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser parte de esto, de veras ver esos cambios en la vida de las personas. Yo lo he dicho, para los que nos hemos involucrado en viajes a Banillas o en el Valle, en Veracruz, y ver cómo Dios va transformando esos corazones y los va llevando a la obediencia a Él. Uno regresa, uno puede ir cansado de todas las actividades que tiene, pero después de que pasa esa reunión, después de que pasan los discipulados, uno viene como los pastores, así, alabando, gracias, Señor. Y llegas con baterías y llegas con las pilas puestas para lo que sigue. Eso es lo que pasa después de un discipulado, es lo que pasa después de una reunión de grupos de crecimiento. Cuando ves que la gente está confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, dices, gracias, Señor, vale la pena todo este esfuerzo. Porque sí, es cierto. De pronto esto puede resultar laborioso, pero cuando ves el resultado dices, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que de pronto les había causado gran temor, después de escuchar el mensaje y seguir las instrucciones y haber emprendido el viaje, se cambió en gran gozo. ¿Se acuerdan? Estaban en gran temor y terminaron. No dice, pero a lo mejor hasta agarrados de la mano venían, ¿verdad? Lo cambió en gran gozo. Y estos hombres que no eran espirituales ahora glorificaban y alababan a Dios. Los que no eran espirituales ahora glorificaban y alababan a Dios. Pero no solamente eran espirituales, eran bíblicos. Porque de pronto se puede ser muy espiritual y no necesariamente bíblico. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere, que cada pueblo sobre la tierra glorifique y alabe a Dios. Usted puede ser parte de esto. La pregunta es, ¿quiere? ¿Usted quiere ser parte de esto? La gloria de Dios es gratuita. El Mesías finalmente vino y esta aparición fue por pura gracia. Ya vimos, ellos no hicieron nada para merecerla. Como usted y yo tampoco hicimos nada para merecer el que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. El mensaje vino de una fuente que ellos jamás imaginaron. No se les aparecían los religiosos. ¿Dónde se les iba a aparecer Dios? Pues ellos no se imaginaron eso, pero así fue. Y menos imaginarían que ellos iban a ser los primeros en saber la noticia. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita. La salvación es simplemente hacer lo que Romanos 10, 9 y 10 Pablo dice: confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Es todo lo que uno tiene que hacer. Decirle: Jesucristo, reconozco que tú eres el Señor y el Salvador. Es lo único que tenemos que hacer. Es lo único. Y una vez que hemos tomado esa decisión de trascendencia eterna, lo único que tenemos que hacer es llevar esas buenas de salvación a otras personas, reconciliar a otras personas, creer lo que la Biblia dice, que somos embajadores de Cristo. ¿Usted cree eso? ¿O se queda solamente en el intelecto? Porque si usted cree lo que la Biblia establece, entonces hoy su vida va a ser diferente en su andar diario. Hoy su vida, en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, en la universidad, en la preparatoria,
su vida va a ser diferente, porque usted cree lo que la Biblia establece. El seguir a Jesús, el ser un discípulo de Él, es un viaje lleno de importancia y significado. Es poder ser parte del establecimiento del reino de Dios en los corazones de las personas. Es llevar la gloria de Dios a todos los pueblos de la tierra. Y a veces estamos pensando en ir a Tumbuctú. Y qué bueno, porque también allá necesitan escuchar de la gloria de Dios. Pero Dios le quiere usar en su vida cotidiana. Dios quiere usarlo en su trabajo. Dios quiere usarlo con su familia. Dios quiere usarlo en la universidad. Dios quiere usarlo en el colegio. Dios quiere usarlo en la preparatoria. Dios quiere usarlo saliendo de aquí. Ese es el principio. Dios quiere que usted sea el portador de las buenas nuevas de salvación. Y Dios quiere que esta Navidad sea llena de significado y de importancia para muchas otras personas a través de usted. ¿Qué le responde a Dios? ¿Qué le dice a Dios? ¿Qué le dice? Sí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? O, ay, gracias, estoy muy ocupado con mis cosas. Tú no entiendes esto de la Navidad. Ay, mira el tráfico. Estoy tratando de limpiar las tarjetas para que pasen con todo lo que mi señora va a gastar. Espérame, estoy poniendo las luces del pino. Ay, es que, ¿qué le responde? Si usted confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es un embajador de Cristo. ¿Qué le dice? Eso es algo personal que cada uno de nosotros debe contestarle a Dios. Y si usted no le contesta nada, ya le contestó. Es no. Padre Celestial, te quiero dar muchísimas gracias por ver estos cuadros y estas historias reales. Porque, Señor, cuando vemos una revelación como esta, de cómo tu gloria rodea a hombres pecadores, despreciados de pronto por los religiosos, y cómo te revelas a ellos, y ahora lo que era su vida, una vida rutinaria y cotidiana, ahora es una vida llena de significado, de importancia y de trascendencia eterna, Señor. Cuando vemos eso y vemos lo que tú has hecho en nuestra vida, decimos gracias, Padre, porque de pronto no hay ninguna diferencia entre nosotros y esos pastores. De pronto nuestra vida es así, rutinaria, aburrida. Pero, Padre, cuando se dio ese momento donde reconocimos que tú eres el Señor y el Salvador del mundo, y te pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados y te invitamos a que gobernaras y controlaras nuestra vida. En ese momento, no importando nuestro estrato social, nuestro nivel académico, Señor, nuestro estado físico, tú nos diste un título y nos dijiste: de ahora en adelante eres un embajador mío en la tierra. Qué vida llena de significado nos has dado, Padre, de importancia, de relevancia, de trascendencia. Pero, Dios, de pronto es bueno que pidamos perdón porque no hemos vivido conforme a ese llamado que tú nos has dado, Padre. Y es triste saber que, siendo tú quien eres, nosotros no te tomemos en cuenta como debiéramos, Señor. Y estas son oportunidades para arreglar cuentas contigo, para decirte perdón, Señor. Queremos hacer las cosas bien. Queremos que verdaderamente
podamos actuar, podamos llevar estas buenas nuevas de gozo a todos los pueblos. Úsanos, Dios. Úsanos en nuestro hogar, ahí con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, cuñados. Danos la sabiduría para ser estratégicos, Señor. Y ayúdanos a estar orando por esas personas para que tú derribes las fortalezas que el enemigo ha creado en sus corazones. Solo tú tienes ese poder, Padre Celestial. Solo tú tienes el poder de mover todos los corazones que estamos aquí reunidos, Señor. Solamente tú puedes darnos ese sentido de urgencia para tomar las decisiones que nos lleven a actuar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de reunirnos este domingo, alabar y glorificar tu nombre, conocerte más a través de tu palabra, Señor, y también conocer mejor lo que tú esperas de nosotros, Dios. Ayúdanos a establecernos metas medibles y alcanzables en lo personal, como matrimonios, como familias, pero también como Filadelfia, Señor, entendiendo que Filadelfia estamos en todos estos lugares de transmisión, somos un solo cuerpo, Señor, y estamos utilizando la tecnología para tu gloria. Ayúdanos a ponernos metas, y ahí te pedimos que tú nos ayudes y que seas tú el que las cumpla, Señor. Así es que por tu nombre y en tu nombre nos hemos reunido el día de hoy. Ayúdanos a salir de aquí motivados a hacer tu voluntad, a llevar este verdadero significado de la Navidad a la gente que nos rodea. Bendice los diezmos, ofrendas que se han de levantar, Padre, y que tu nombre sea glorificado aquí en todos lados. En Cristo Jesús. Amén y amén.